I know it's really bad, bad, bad. Messing with my head, head. But we drive each other mad, mad, mad. But baby that's what makes us good in bed. Gojo y Yutaime se besaban con tal pasión en aquella sala del departamento, en aquel paraíso, solo estaban ellos dos. Esto debido a que habían llevado a Takeru con el abuelo Yaga. Aunque Gojo inicialmente quería llevarlo a la academia para que los alumnos lo cuidaran, Yutaime sabía que aquello sería una mala idea. Así que quién mejor para cuidar de aquel pequeño que el abuelo Yaga. Junto a Eiichi en casa del director las habitaciones estaban vacías. El comedor estaba levemente iluminado con la luz del pasillo y la sala solo estaba iluminada por la luz de la televisión en aquel momento. Ambos adultos no estaban prestando atención a la película que dizque habían puesto para distraerse. Las hormonas y el deseo los habían hecho sucumbir ante la lujuria que se tenían. Yutaime estaba sentada sobre Gojo. Su cadera estaba sobre la de él mientras se movía suavemente mientras Gojo le besaba con pasión el cuello, las clavículas y los labios. El albino bajaba sus manos hasta el trasero de esta. Lo apretaba un poco sobre su ropa y luego subía acariciando su espalda. No sabía cuánto tiempo soportaría el no despojarla de toda prenda. Aquello era casi igual a hace casi 10 meses atrás. En la noche en que crearon a aquel pequeño ser 10 meses atrás, los amantes pueden ser buenos en todo, pero sobre todas las cosas. Estos son buenos en la cama a la hora de entregarse carnalmente. Aquella noche pudiera haber sido como cualquier otra, pero no fue así. Si hubiera sido cualquier otra noche, Yutaime simplemente se hubiera ido a cualquier bar en Tokio, hubiera bebido hasta estar totalmente ebria, y tal vez en ese momento estuviera semidesnuda arriba de otro hombre. Pero ni estaba ebria ni estaba arriba de un desconocido. En aquel momento estaba sobre el hechicero más fuerte. Si hubiera sido cualquier otra noche, Gojo quizás hubiera terminado su misión como siempre y después de eso se hubiera ido a coquetear por ahí, y tal vez en ese momento estuviera desnudando a otra mujer. Pero a quien estaba desnudando era a Yutaime. El destino y una simple llamada se encargó de juntar a esos dos amantes, y las hormonas hicieron su trabajo. ¿Me extrañaste, Yutaime? Porque como me besas parece que así fue, decía Gojo entre cada beso que le plantaba en el cuello. ¿Podría decirse que sí? ¿Tú, Gojo, acaso me extrañaste? Porque te veo muy desesperado por tenerme, preguntó Yutaime mientras acariciaba los hombros de este y le robaba besos cada que podía. Gojo sonrió levemente mientras tomaba su rostro entre sus manos. ¿Acaso mis besos no te están respondiendo esa pregunta? Te extraño demasiado. Ya me había cansado de usar mis manos pensando en ti. Yutaime sonrió levemente mientras se dejó hundir más y más en aquellos besos y caricias de aquel hechicero. Llevaban un poco más de 3 meses viéndose a escondidas y sus cuerpos siempre estaban deseosos de tenerse una vez más. Lequina. Los besos y las caricias siguieron toda la noche. Por algo dicen que los amantes son buenos en la cama. Estos pueden seguir teniendo sexo por un buen rato más. Gojo seguía acariciando la piel de Yutaime y después entrelazaron sus manos. Te amo, Yutaime, dijo este besando su mano. Y yo te amo a ti, Gojo, dijo acercando sus labios a los del hechicero. En ese momento Gojo tomó a Yutaime por la cintura y la acostó sobre él. Yutaime, empezó a decir el hechicero mirando a la azabache. ¿Sí? Gojo, dijo pasando sus manos por el cabello de este. Quiero pasar el resto de mi vida contigo y Takeru. Sus hermosos ojos azules estaban tranquilos y llenos de sinceridad. Aquello lo notaba la azabache, la cual seguía acariciando el cabello de este. Quería preguntarte si ¿te quieres casar conmigo? Sí, lo sé. Sé que debería preguntarte esto con un anillo en la mano y en alguna situación cursi como en esas películas de amor, dijo sonriendo un poco, y sé que aún debo demostrarte que ya no seré un mujeriego. ... Pero yo solo quiero saber una cosa. Gojo seguía tomando la mano de Yutaime. Si tú quieres ser mi esposa. Besó otra vez la mano de Yutaime. Yutaime estaba sonrojada ante todo aquello. Esta solo sonrió. Se acercó levemente a sus labios y le dio un tierno beso. Momiji en Kioto. ¿Qué? Cuestionó el albino algo confuso. Mi respuesta definitiva te la daré en el Momiji de Kioto. Acarició las mejillas de Gojo. ¿Por qué diablos hasta allá? Preguntó Gojo en un puchero. Esto ¿es por todos los años que me burle de ti? ¿Cierto? Yutaime rió un poco. Podría ser. Además, digamos que te pondré a prueba en estos 4 meses. Debo asegurarme de que esto no es una broma, decía Yutaime con una leve sonrisa. Gojo sonrió un poco mientras acariciaba la mejilla de Yutaime. Está bien. Entonces, ¿qué debo hacer para hacerte cambiar de opinión y aceptes ser mi esposa en el Momiji? ¿Mucho sexo? ¿Regalos? Si dure 10 años para llamar tu atención, ¿qué más debo hacer? Yutaime se encogió levemente de hombros mientras sonreía. Yo sé que sabrás hacerme cambiar de opinión, Gojo. Gojo resopló como un niño pequeño cuando no se le cumple un capricho. De acuerdo. Creo que ahora deberé llamar tu atención de otra forma y demostrarte que voy en serio con esto del matrimonio. Sonrió el albino. Yutaime sonrió al oír aquello. Pero si habrá mucho sexo, ¿verdad? Preguntó con ojos de cachorro. Yutaime solo rió levemente y lo besó en los labios. Ambos decidieron seguir aprovechando que Takeru no estaba en casa. El tiempo puede pasar demasiado rápido cuando amas a alguien. 3 meses para el Momiji. 7 de agosto. Paraguas con gotas de lluvia arcoíris. El verano estaba en su cúspide y era momento de que Takeru conociera a alguien en especial. Sumiki-chan, decía Megumi acercándose a aquella cama de hospital. Yutaime miraba como Megumi se acercaba con cuidado a su hermanastra mientras traía a Takeru en brazos. Hay alguien a quien quiero que conozcas, decía mientras ponía a Takeru al lado de la cabeza de Sumiki. Aquel bebé hacía leves ruidos mientras movía un poco sus manitas. Ya era un bebé un poco más despierto para sus 2 meses. Sé que sonará raro, pero el idiota de Gojo Sensei ahora es padre y supuse que tú. Megumi tomó levemente la mano de su hermanastra. Que tú serías la más feliz en conocer a su hijo. Yutaime miraba aquella conmovedora escena. Sumiki, él es Takeru, nuestro hermanito, dijo en una leve sonrisa. Su cabello es tan oscuro como el de Yutaime Sensei, pero tiene los ojos tan azules como los de Gojo. Solo esperamos que no tenga la personalidad del idiota de su padre. Yutaime soltó una leve risita por lo último que dijo Megumi. Sé que tú siempre apostaste a que esos dos terminarían juntos y debo
admitir que siempre tuviste la razón. Ahora solo te estamos esperando a ti para que esta familia esté completa, decía Megumi mirando a su hermana Yutaime. También se acercó a ella. Le tomaba de la mano y le cantaba dulcemente la azabache. Deseaba que una vez que Sumiki despertarse, ella pudiera cargar a aquel pequeño. Sabía que esa chica lo amaría y lo cuidaría como lo hizo con Megumi. Sumiki fue mejorando con el paso de los días. Tal vez fueron las visitas seguidas de esos tres lo que le ayudaron a despertar. Sumiki logró despertar antes de que el otoño empezara. Aquel día donde la temporada de lluvias empezaba a llegar a su fin. Le avisaron a Megumi que por fin su hermanastra había despertado del coma, así que él junto a Yutaime y a Takeru fueron a aquel hospital rápidamente. Gojo no los acompañó porque estaba fuera de la cuidada aquel día. Los tres estaban parados en la entrada de aquella habitación. La chica estaba recostada en la cama y al mirarlos en aquella puerta, sus labios dibujaron una leve sonrisa. Yutaime hizo un sí con su cabeza al sentir los ojos de Sumiki en ella. Megumi, tú y Takeru vayan a darle los buenos días a Sumiki. La azabache con cuidado le pasó aquel bebé a Megumi y este un tanto tembloroso se acercó a aquella cama. Sumiki-chan, dijo Megumi acercándose. Con el bebé en brazos su hermanastra respiraba tranquilamente. Sus ojos aún seguían acostumbrándose de nuevo a la luz, pero al ver de cerca a Megumi con aquel bebé en brazos del que tanto escuchó en sueños, hicieron que esta sonriera de felicidad. Tsukimi estiró un poco su mano hacia esos dos y después Megumi la abrazó con sumo cuidado. Megumi primero le pidió perdón por todo lo que le dijo antes de que ella cayera en coma y después le presentó a Takeru, del cual Sumiki se encariñó rápidamente. 31 de agosto, paraguas con gotas de lluvia, cara de viento, hojas caídas, hoja de arce, y no solo Sumiki conoció a Takeru, Yuta también lo conoció antes de que las hojas de los árboles cambiaran de color. Ya había regresado de Marruecos y en aquel momento se encontraba en la academia. Esperando a conocer a su nuevo pariente, Gojo entró en aquella sala de manera ruidosa. Yuta, es momento que conozcas a alguien, gritó emocionado con Takeru en brazos y cantando un poco. Samina mina waka waka aquí te presentó a Takeru, el nuevo miembro del clan Gojo, dijo el hechicero cantando. Parecía que aquel bebé ya se había acostumbrado a la ruidosa voz de su padre, ya que este ya no lloraba al oír sus idioteces. ¿Qué ojota o yate? Dije que el bebé no es un JUGET y no lo levantes así, se te puede caer. Yutaime gritó enojada. Por fin logró alcanzar a aquel hombre. Gojo sensei, con cuidado. No puede abrazar así de rudo a un bebé, dijo Yuta preocupado y acercándose rápidamente. Yutaime mejor tomó a su bebé en brazos. Lo siento por el comportamiento de este idiota. Le lanzó una mirada de molestia a Gojo, pero este solo reía un poco. Lo sé. Sé que dije que no lo volvería a hacer con música de Disney, pero nunca dije que no lo haría con otras canciones. Guiñó el ojo. Yuta solo sonreía nerviosamente. No se preocupe Yutaime-sen, sensei. Unos minutos después, Yuta ya estaba sentado en el sillón mientras tenía a aquel bebé en brazos. Muchas felicidades a ambos. Es un hermoso bebé. Yuta miraba a aquel pequeño que le sujetaba fuertemente con su manita uno de sus dedos. ¿Verdad que sí? Yutaime y yo hacemos hermosos bebés, se halagó Gojo sonriendo y pasó una de sus manos por la cintura a Yutaime. Espera a que encarguemos al segundo, jajaja. Esta se sonrojó y le dio un leve codazo en aquel momento. Takeru hacía leves ruidos mientras miraba a su familiar. Hola pequeño Takeru, es un gusto conocerte. Yo soy tu tío Yuta, decía sonriendo. Incluso a Rika le da gusto conocerte. Yutaime sonrió al ver a su bebé muy tranquilo con aquel familiar lejano. Parecía que aquel pequeño vino a alegrar un poco aquel maldito clan, sobre todo. La azabache se sentía muy feliz de que todos los que conocían a su bebé le agarraban cariño rápidamente. 2 meses para el momiji. 17 de septiembre, hoja de arce, hojas caídas. Takeru en aquella escuela, además de estar con su madre la mayor parte del día. Este estaba de un lado a otro en su carriola, ya que todos querían pasar tiempo con el bebé entre clase y clase, e incluso el director Yaga lo cuidaba de vez en cuando en su oficina cuando Gojo y Yutaime salía con sus alumnos a cumplir con algunas misiones. Aquel hombre se comportaba realmente como un abuelo que consentía en todo a aquel pequeño y lo siguió consintiendo por un largo tiempo. En aquel septiembre no pudo llevarse a cabo el torneo de las escuelas gemelas debido a que el plantel de Kioto aún no contaba con los suficientes alumnos para poder participar, así que hubo otro torneo de béisbol entre aquellos alumnos, donde al final de nuevo volvieron a ganar los alumnos de Gojo. 1 mes para el momiji. 7 de octubre, hoja de arce, hojas caídas. Fuera de aquella academia, Yutaime, Gojo y Takeru salían seguido como una familia. Lo que más le gustaba al hechicero era salir juntos al supermercado. Vamos a comprar muchos dulces, decía Gojo muy alegremente. El hechicero empujaba la carriola en aquel momento mientras Yutaime empujaba el carrito de compras. Nada de dulces, Gojo. Además, Takeru no puede comer nada eso y tampoco quiero que sea un adicto al azúcar como tú, decía llamándole la atención mientras elegía algunos condimentos, pero Gojo ignoraba esas palabras y andaba muy alegremente por los pasillos mientras jugaba a las carreritas con aquella carriola. Bip bip. ¿A qué mami no nos alcanza?, decía Gojo corriendo rápidamente empujando aquella carriola. ¿Qué ojota o ponte en paz? Yutaime gritaba como una madre histérica regañando a su hijo. En este caso regañaba al idiota de su novio. La azabache era muy organizada con sus compras. Siempre llevaba una lista de todos los víveres y productos que se debían comprar. Ir al supermercado era una tarea difícil, ya que Gojo metía al carrito muchos dulces, caramelos, chocolates, helado y demás comida con demasiada azúcar, y Yutaime tenía que estar regresando todo aquello y sustituirlo por comida saludable y por los productos que necesitaba el bebé. En fin, aquel adulto era como un niño pequeño que incluso se divertía en el área de juguetes. Takeru, ¿cuál te gusta más? ¿Este perrito o este osito?, preguntaba Gojo mostrándole 2 peluches a su pequeño, el cual para sus ya 4 meses de vida era un bebé muy despierto y risueño que reaccionara a casi todo y podías escucharlo reír seguido. Ya sé, te compraré los 2. O mira, decía Gojo tomando ahora unos carros de juguete. ¿Te gustan? Tú
Yo y Megumi podríamos armar una gran pista de carreras por todo el departamento cuando seas un poco mayor e incluso podríamos invitar a Yuta y a Yuji a jugar con nosotros. Yutaime sonreía tiernamente al ver comportarse así a Gojo con su pequeño. Sabía que Gojo había tenido una niñez muy difícil ya que muchos intentaron matarlo de niño. Pero ahora podía disfrutar un poco de ese tiempo perdido jugando junto a su hijo. Gojo solo sonreía mientras seguía haciendo reír a su bebé con más juguetes al azar, aunque después lo asustó con una máscara y el pobre solo se soltó a llorar. También era habitual ver a Yutaime regañando a Gojo por asustar o hacer llorar a Takeru con sus tonterías. Así que como castigo siempre lo mandaba a calmar, tranquilizar a Takeru. Eso sí, a todos los lugares a los que iban siempre halagaban a su bebé. Sobre todo las mujeres lo mimaban demasiado. ¡Qué hermoso bebé!, decía una mujer de mediana edad y cabellos negros, tiene unos hermosos ojos azules. Halagaba a una mujer mayor, miren qué tierno se ve, decía otra mujer joven y rubia, va a ser muy guapo de grande. Decía otra chica muy alegremente, jejeje, gracias señoritas. Salió igual de guapo que su padre, decía Gojo en un tono galante mientras traía a su bebé en su mochila ergonómica. Aquellas mujeres no dejaban de mimar a Takeru, el cual sonreía mucho después de llorar. Como siempre, el albino aún llamaba demasiado la atención, aunque últimamente evitaba coquetear demasiado, aunque no fue una tarea nada fácil al inicio. Vaya, ese hombre se ve que será muy amoroso con ese pequeño. Qué suerte tiene su esposa por tener un hombre así, dijo una anciana que estaba formada detrás de Yutaime. Ambas mujeres estaban formadas para pagar sus compras en aquella caja. ¿Usted lo cree? Yo sigo creyendo que ese hombre es un completo idiota, dijo Yutaime un tanto apenada. La anciana rió levemente. Querida, ya a mi edad uno reconoce de reojo quién es un buen esposo y quién no. Su voz sonaba muy serena. Y tu marido parece ser una buena persona, dijo la anciana mirando tiernamente a Yutaime. Yutaime se puso muy roja. Ah, no, él aún no es mi marido. Él es solo mi novio y es el papá de mi hijo, dijo apenada. La anciana volvió a reír un poco. Mi niña, uno creería que ustedes dos están casados por la forma en que se comportan, jejeje. Se nota que se aman demasiado y espero que ese amor y esa felicidad les dure toda la vida. Aquellas palabras hicieron que Yutaime se pusiera más roja, aunque mejor que las palabras de una anciana para que la azabache tomara al fin su respuesta definitiva ante la propuesta de Gojo. En aquel momento Yutaime volteó a ver a esos dos. Gojo le hizo una seña con la mano para que lo mirara a él y a su bebé, que la seguían esperando. Mira Takeru, ya casi sale mami, decía jugando con las manitas de su hijo. Mami, tráenos muchos dulces a papi y a mí. Porfis, gritó tratando de imitar la voz de un niño pequeño. Aquello hacía que el corazón de las mujeres ahí presentes se derritiera de ternura. Yutaime lo saludó levemente. Aquello hizo sonreír también a la anciana que estaba detrás de ella, pero aún así Yutaime no les compró sus dulces. 31 de octubre, hoja de arce, hojas caídas. Jack O'Lantern. El otoño ya había llegado por completo a Tokio. Aquel sería el primer Halloween de Takeru, al cual disfrazaron de un pequeño vampiro al igual que su padre. Yutaime, ¿no somos los vampiros más guapos de todo Tokio?, se halagaba Gojo con Takeru en brazos. Yutaime rió levemente. Lo son. ¿Pero Gojo no estás ya lo suficientemente grande para pedir dulces?, preguntó llevándose una mano a la cadera. En definitiva, ella no llevaría un disfraz. En Halloween la edad no importa para usar un disfraz. Además, en este día los dulces son gratis para todos, decía muy emocionado. Fue idea de aquel hechicero ir los tres esa noche a divertirse a Shibuya después de pasear por aquellas concurridas calles, disfrutar los shows que habían en el momento y de sacarse fotos con otras personas que iban disfrazadas. A Gojo se le antojó un helado, así que decidió entrar a comprar uno mientras Yutaime y Takeru lo esperaban afuera de aquella tienda que estaba abarrotada de gente. Mientras Gojo salía de ahí, Yutaime decidió caminar junto con su bebé, el cual estaba en su carriola, para ver las tiendas que estaban a los lados de aquella heladería. La azabache trató de no alejarse mucho mientras veía algunas tiendas de ropa y accesorios. Después de caminar por unos 10 minutos, decidió que era momento de regresar a aquella heladería, ya que suponía que Gojo al fin iba a salir de ahí. Pero su atención se desvió hacia una tienda de vestidos de novias al otro lado de la calle, así que decidió cruzar con cuidado para ver algunos de los vestidos que estaban en exhibición en su cabeza. Aún rondaban las palabras que le dijo aquella anciana hace unas semanas atrás. Tu esposo, se ven que se aman demasiado. ¿Realmente le dirías sí a Gojo? ¿O simplemente estaba jugando con ese tema? ¿Acaso ese idiota se tomaría en serio el tema del matrimonio? Solo había una forma de saberlo al estar observando aquellos vestidos. Una parte de ella se sentía alejada de todo ese mundo, ya que muchas veces pensó que ella no sería una buena esposa debido a su carácter fuerte y a su profesión como hechicera, pero aún así guardaba esa mínima esperanza de casarse algún día, tal vez vestida de blanco o con un traje tradicional. A pesar de ya tener un bebé, Yutaime tomó a Takeru en brazos mientras lo mimaba un poco fuera de aquella tienda. Takeru, ¿cuál vestido de novia te gusta más para mami?, decía la azabache mientras cargaba a su bebé. Gojo salió de aquella heladería, pero no vio a Yutaime ni a Takeru. Rápidamente los buscó con la mirada, levantando un poco aquella venda negra que hacía juego con su disfraz de vampiro, y después de unos segundos logró ubicar a Yutaime a unas tiendas más adelante. Gojo la observó desde la otra acera. La azabache estaba mirando aquellos vestidos y accesorios de novia. Mientras cargaba a Takeru, Gojo sintió que su corazón dio un vuelco de solo imaginar a Yutaime vestida de novia. Ella era una madre fabulosa y sabía que como esposa podría ser más que perfecta. En aquel momento, el albino tomó una gran decisión: debía comprar un anillo de compromiso para ella. Como recomendación para la última parte de este capítulo, les recomiendo escuchar esta canción, la misma que está en la portada. Espero les guste. Probé de la manzana por amor, hoja de arce, hojas caídas, santuario sintoísta. 17 de noviembre, el otoño estaba en su máximo apogeo. El momiji por fin había llegado a Kioto. Las hojas de los árboles iban desde un verde a un rojo carmesí, hasta algunas tonalidades naranjas y cafés. Bien dicen que Kioto es el mejor destino para pasar el otoño en Japón, no solo por el agradable clima,
sino porque la vista es tan hermosa ante aquel mar de hojas rojas que inundan aquellos tradicionales templos y aquel escenario sería el final del camino para estos amantes. En este viaje no solo habían ido aquella familia de 3, sino que también habían ido los alumnos de ambos maestros. Para tal ocasión, para los chicos de Kioto el regresar por unos días a aquella ciudad les traía agradables recuerdos, y para los chicos de Tokio el estar allí era como estar en un paseo escolar. En aquel viaje también habían ido Shoko e Hichi, la primera para darle ánimos a su amigo para que le volviese a preguntar a Yutaime si quería pasar el resto de su vida con él y su hijo, y el segundo para ser la mandadera y el chofer del albino en aquel día. Todos habían ido al Daigo-ji, el cual es considerado el templo más hermoso de Japón. Durante el otoño ese templo tiene de todo: preciosos jardines, un bosque de bambú, una altísima pagoda de 5 pisos, unas preciosas vistas desde lo alto de un monte, e incluso un estanque con un precioso puente digno de una postal. Así que todo el día estaría en aquel maravilloso lugar, y para aquella ocasión especial todos estaban vestidos con kimonos tradicionales. Incluso Takeru traía un lindo kimono color verde con toques blancos. En cambio, Yutaime traía un hermoso kimono en tonalidades rojas y Gojo uno en color azul un tanto verdoso opaco. Era perfecto para la ocasión. Todos en aquel momento se encontraban en la entrada de dicho lugar. Estaban listos para empezar aquel largo recorrido. Yutaime traía a Takeru en sus brazos y ésta lo hacía reír con una hoja de color naranja con la que le acariciaba su pequeña nariz. Las risas del bebé llenaban de alegría aquella espera. Shoko y Gojo veían aquella adorable escena a unos metros mientras afinaban los últimos detalles. Gojo, te lo preguntaré una vez más. ¿Estás listo para volverle a preguntar? Porque si esto es una broma y le rompes el corazón a mi mejor amiga, juro por todo lo sagrado que hay en este lugar que te mato, decía Shoko mirando a su amigo. Gojo respiró profundamente. Yo siempre estoy listo. Pero debo admitir que en esta ocasión sí estoy un tanto nervioso de la respuesta final que me dé Yutaime. Suspiro y miro a su amiga. Shoko, ¿y si Yutaime me dice que no? ¿Y si ella te da esa respuesta, la dejarías de amar? Cuestiona Shoko levantando una ceja. Pues no, respondió el albino rascando su cabeza. Shoko respiró profundamente. Entonces todo irá bien a pesar de la respuesta. Al final, si ella te dice que no, simplemente pueden seguir amándose el uno al otro como lo han hecho por más de 10 años sin ser nada oficial. Le dio unas palmaditas en el hombro mientras miraban a los alumnos. Igual si te dice que no, ya tengo un pretexto para emborracharme. La castaña sonrió un poco. Aquella respuesta hizo reír un poco a su amigo. Todo estaba listo, e incluso la persona que los iba a ayudar con aquella sorpresa estaba lista para dar inicio al recorrido. Ustedes me dicen cuándo comenzar, ¿de acuerdo?, dijo una chica vestida con un traje tradicional. En 5 minutos más comenzamos, contestó Shoko mirando su reloj. No lo olvidé. La hoja con la pista principal debe entregársela a esa mujer que trae al bebé en brazos, ¿de acuerdo? Apunto discretamente a Yutaime. Entendido, contestó la señorita, la cual miró su reloj y una vez más ensañó mentalmente su libreto. Por cierto, Gojo, si reservaste el puente cerca de la sala Ventendo, ¿cierto?, preguntó Shoko antes de dar un paso más. Me costó más de lo que pensaba, pero ese puente ya está reservado para mí, Yutaime, contestó Gojo acomodando su kimono y sus gafas. Perfecto. Entonces, Shoko tomó un gran respiro, andando, y así iniciaron su recorrido por aquel gran templo. Para hacerles más entretenido este recorrido por Daigo-ji, la administración les ha preparado una actividad para que disfruten su paseo. Aquella señorita miró a los alumnos y les sonrió amablemente. Puede que tal vez en alguno de los lugares del templo encuentren, si tienen suerte, un pequeño regalo, el cual es una ofrenda para la buena fortuna que deben llevar hasta el santuario ubicado al otro lado del estanque. ¿Entendido?, dijo aquella señorita. Entendido, contestaron emocionados algunos alumnos. Y para que esto sea más divertido, yo les recomiendo que vayan en equipos, ya que únicamente tengo 5 mapas. Mostró aquellos papelitos. Era momento de que los alumnos entraran en escena. Yo propongo que vayamos con nuestros respectivos compañeros de año escolar, comentó Mai sonriendo y tomando un mapa. No me opongo, todo sea por no ver tu estúpida cara en todo el camino. Hermanita, contestó Maki acercándose a tomar un mapa. Pues tu cara es igual a la mía, hermana mayor. Pero obvio, yo salí más hermosa que tú, contestó Mai en una sonrisa. Pues entonces que gane la mejor cara. Nos vemos en el estanque, perdedora, dijo Maki sonriendo. Mai, Miwa y Mechamaru fueron los primeros en irse. Después le siguieron Maki, Yuta, Panda y Tosh. ¿Seguros que será buena idea que vayan en equipos?, preguntó Yutaime suspirando por la actitud de esas dos. La azabache aún abrazaba a su bebé. Gojo la rodeó con sus brazos desde la espalda. Le besó la mejilla y acarició la manita de su hijo. Estarán bien. Eso hará más divertido el recorrido para ellos. Acabo que todos debemos llegar a la misma meta, o sea, al estanque, ¿no?, sonrió mientras la abrazaba. Supongo que sí. Suspiró un poco. Solo espero que no causen problemas, contestó la azabache, viendo al siguiente equipo partir. Bueno, es momento de iniciar esto, dijo Kamo tomando aquel mapa y partiendo junto a Aoi y Momo. Hey, nada de trampas, ¿escucharon?, gritó Novara, la cual tomó aquel mapa, andando. Debemos ser los primeros en llegar al estanque, comentó Itadori muy animado. Megumi no dijo nada, así que solo fue detrás de esos dos. Todos los alumnos fueron los primeros en partir, dejando únicamente a los 4 adultos y al bebé en la gran entrada. También hay un mapa para ustedes. Espero que se diviertan, dijo la señorita entregándole a Yutaime aquella hoja. Después aquella joven se despidió en una reverencia. Disfruten su paseo. La azabache miró aquel mapa. A simple vista solo tenía 5 lugares marcado y al costado tenía una pequeña pista de aquel tesoro, redondo y rojo como la sangre y con un delicioso sabor. Leyó la azabache mientras Gojo la seguía abrazando. Bueno, ya tenemos el mapa y la pista, así que andando, que el recorrido es largo, sonrió Gojo tomando a su bebé en brazos. Y Hichi, llevarás a Takeru en su carriola.
Serás su chofer oficial y pobre de ti si lo haces llorar, dijo el albino volteando a ver a aquel hombre, y Hichi solo suspiró un poco ya que además de llevar la mochila de Gojo y la pañalera de Takeru, este sería el encargado de empujar aquella carriola. En serio, pequeñín. Solo espero que tú no seas así de insoportable como tu padre. El asistente miró a aquel bebé, el cual estaba muy animado para sus ya 5 meses, incluso ya se movía más dentro de aquel vehículo. Te escuche, le gritó Gojo. Aquello hizo que Hichi saltara levemente del susto y Shoko solo rió por aquellos adultos junto a algunos alumnos que se toparon en el camino. Llegaron a su primera parada, el Kondo, o también conocida como la sala principal, donde se guardan objetos religiosos. Algunos se tomaban fotos y admiraban las hojas de colores rojos y anaranjados de las copas de los árboles, otros comían algunos bocadillos y hasta jugaban con las hojas del suelo. Takeru se turnaba entre los 4 adultos, los cuales solo llevaban en su carriola o en sus brazos. Sobre todo el bebé se sentía a gusto en los brazos de sus padres, aunque también era cargado por uno que otro alumno que se topaban por la zona. Sobre todo las chicas pedían abrazarlo para tomarse una foto con aquel bebé de hermosos ojos azules. En aquel primer lugar no encontraron aquel regalo. Después llegaron al famoso Gojunoto, aquel emblemático edificio de 5 pisos. Admiraron su arquitectura, el cual lo hacía el edificio más antiguo de Kioto. Gojunoto, Wu Shonta, dijo Yutaime sonriendo. Tiene tu kanji inicial Gojo, Wu Tiao Wu. Apuntó a aquella información. Jajaja, eso es porque es tan imponente como yo, y eso debe ser una señal, ¿no lo crees? Debilucha sonrió al escuchar aquello. Sí, como no. Debe ser una señal de que te estás volviendo viejo. Yutaime rodó levemente los ojos y sonrió mientras sus dedos meñiques se entrelazaban. Gojo solo rió por aquel comentario mientras tomaba la mano de su novia la mayor parte del tiempo. Ambos hechiceros fueron tomados de la mano como la pareja que eran, aunque eso sí, no faltó que Gojo la molestara de vez en cuando. Tampoco en esa segunda parada encontraron aquel regalo. Más adelante llegaron al bosque de bambú, el cual iban admirando mientras recorrían aquellos hermosos caminos. Tampoco faltó que ahí Gojo molestará un poco más a Yutaime con algunas cuestiones del pasado. Pero ahora esos recuerdos se convertían en divertidas anécdotas de su época de estudiantes. Desde este punto, el plan ya iba más avanzado. La mayoría de los alumnos se encontraban con los maestros en los diversos caminos que unían aquel bosque, para después volverse a separar de ellos para darles su privacidad. Además así hacían que aquel recorrido en equipos se vieran muy real. Shoko sonreía mientras veía a sus 2 mejores amigos muy felices mientras seguían el recorrido. Parecía que todo estaba marchando a la perfección. También la castaña ayudaba de vez en cuando a Hichi mientras esta cargaba a Takeru o empujaba aquella carriola, ya que el pobre hombre también cargaba con todo lo que Gojo había llevado para el paseo, como sus dulces y sodas. Fue en ese bosque de bambú donde por fin encontraron aquel tesoro, aquella ofrenda para la buena suerte. Era ni más ni menos que una gran manzana roja dentro de una canasta que encontraron en medio del bosque, redondo y rojo como la sangre, y con un delicioso sabor, dijo Yutaime mirando el mapa. ¿Una manzana?, cuestionó Gojo tomando aquella fruta. Esto es una broma, ¿no? ¿El tesoro es una manzana? Shoko rió levemente por la actuación de su amigo. Yo digo que hay que comerla. Gojo le iba a dar una gran mordida cuando Yutaime lo detuvo. Gojo, no te la comas. Recuerda lo que dijo la señorita, debemos llevar ese regalo al santuario. ¿Sabes que es de mala suerte comerse una ofrenda? No, dijo Yutaime poniendo sus manos en la cadera en señal de molestia. Ella era muy estricta a la hora de seguir instrucciones, y más si se trataba de templos o santuarios, ya que de joven trabajo para uno. Pero tengo hambre, suplicó Gojo. No te la comas. Además ahí traes tu almuerzo, respondió Yutaime apuntando a la mochila que cargaba. Y Hichi. Gojo sonrió un poco y dejó aquella manzana en paz dentro de la canasta. De acuerdo. No me la comeré. Y Hichi. Mi almuerzo, ordenó Gojo tronando los dedos. El pobre asistente estaba batallando para sacar aquellas cajas de ovento de aquella mochila. Gojo, no trates así a Hichi. Siempre debes pedir las cosas por favor y de paso dar las gracias. Sé educado y respetuoso, dijo Yutaime molesta al ver cómo Gojo trataba al pobre asistente. Aquel albino sonrió mientras acercaba su rostro al de su novia. Si es así. Yutaime, ¿puedes darme un beso, por favor? Gracias. Así está bien, contesto con una gran sonrisa. Idiota, no me refiero en estos casos, dijo este con sus mejillas color carmesí por ver de cerca a aquel hombre. Pero tú dijiste que fuera educado y te lo estoy pidiendo por favor, decía con ojos de cachorro, pero no así, dijo Yutaime. Y así siguieron esos dos por unos minutos más hasta que Yutaime lo cayó a besos después de comer en aquella parada. Esos dos se iban molestando un poco mientras iban tomados de la mano. Discutían un poco sobre qué camino debían tomar. Al final Yutaime terminó cediendo por el camino que Gojo había elegido. Shoko solo pedía al cielo que Gojo no arruinara aquello, o que mínimo siguiera el plan. Esos 4 adultos ya estaban cada vez más y más cerca de llegar a la meta final, que era aquel precioso puente, y después de caminar por varios minutos más, era momento de entrar en la fase final de todo lo planeado. Era momento de dejar a esos dos solos, así que Shoko puso en marcha su parte del plan. En aquel momento la castaña empujaba la carriola con Takeru dentro de ella. Yutaime, dijo Shoko deteniéndose por completo. ¿Mande, Shoko? ¿Todo bien?, preguntó la azabache deteniéndose y girándose a ver a su amiga. Sí, todo bien. Solo quería decirte que creo que Takeru ya trae sucio el pañal, dijo arrugado levemente la nariz y cubriéndose las fosas nasales con un dedo para disimular olor. Oh. Entonces déjale cambio el pañal. Yutaime se iba a acercar a su amiga, pero esta la detuvo. Tranquila, senpai. Es más, si quieres nosotros podemos cambiarle el pañal a Takeru mientras ustedes dos se adelantan al puente, ¿verdad, Hichi? Dijo mirando al asistente. Este estaba algo nervioso, pero le siguió la corriente. Claro. Igual aquí traigo la pañalera y todo lo necesario. Yo puedo ayudar a Shoko-san. Además cerca de aquí hay un baño. Trata de sonar, tranquilo. ¿Estás segura que no quieres que les ayude? Yutaime volvió a preguntar levantando una ceja. Muy segura.
Además ya le he cambiado estos apestosos pañales a este bebé, ¿verdad, Takeru? La tía Shoko acarició la mejilla del pequeño, continuó con una sonrisa. Ustedes adelántense y ahorita nosotros tres los alcanzamos en el puente. En ese momento la castaña le hizo una leve señal al vino para que se llevara a Yutaime al punto donde haría aquella propuesta de matrimonio. Vamos, Yutaime. Takeru estará bien con la tía Shoko y con Ichichi. Gojo abrazó por un momento a su novia y la miró a los ojos. Igual sería bueno que nosotros dos ya lleguemos a aquel puente. De seguro los alumnos ya han de estar ahí esperándonos y no queremos que causen algún problema o daño al santuario. ¿Cierto?, dijo Gojo en una sonrisa. Ambos maestros conocían lo suficientemente bien a sus alumnos para saber que podían meterse en problemas en un 2x3. Yutaime suspiró. Está bien. Allá los esperamos y por favor no se vayan a tardar demasiado, ¿de acuerdo? Le sonrió a su amiga. Entendido, contestó Ichichi. Ahorita los alcanzamos, dijo Shoko haciéndoles un adiós con una mano. Ichichi se quedó al lado de la doctora mientras veían a esos dos llegar a aquel famoso puente en medio de aquel estanque. Solo espero que ese idiota no la cague, dijo Shoko en un suspiro. Esperemos que no. Aún así, Shoko-san es ni. Olfateó un poco Ichichi. Contestó esta. Si le vamos a cambiar el pañal al bebé, ¿cierto? Parece que él sí que se ha hecho caca, preguntó Ichichi apuntando a Takeru. Ya que este de verdad se había hecho del baño. Oigan, ¿y qué hacemos todos aquí? ¿No se supone que debemos ir hasta ese templo pasando el puente? Preguntó Itadori de forma inocente mientras apuntaba al santuario al otro lado del lago. En aquel momento el grupo de Itadori se habían encontrado con todos los demás alumnos tanto de Kioto como de Tokio. Todos estaban escondidos entre algunos arbustos, árboles y algunas ramas. Estaban un tanto alejados de sus maestros. Mirando aquella escena desde uno de los costados de aquel estanque, Itadori baja la voz. Le regañó Nobara en voz baja. Estamos aquí a lo lejos para ver la propuesta de matrimonio de Gojo hacia Yutaime-sensei, dijo Mai en voz baja. ¿Propuesta de matrimonio? Itadori gritó sorprendió. Shuu. Silencio, le dijeron las chicas en coro. Shake, dijo Tosh siguiendo la corriente. Idiota, escóndete, dijo Nobara en un susurro y jaló a Itadori para que se agachara entre los arbustos. Desde hace tiempo que Gojo-sensei planeó esto para pedirle matrimonio a Yutaime-sensei, explicaba Megumi. Solo esperemos que funcione y que ese payaso no lo arruine con alguna tontería, dijo en voz baja. Ya entendí, dijo Itadori escondido al lado de sus amigos. Una propuesta de matrimonio original habla muy bien del futuro esposo, y más si es un miembro de los tres grandes clanes, dijo Kamo en voz baja escondido detrás de uno de los árboles. Shuu. Ya dejen de hablar. Momo lo regañó en voz baja desde arriba del árbol. Yo le pediré matrimonio a Takada-chan de una mejor manera que esta, ya lo verán, dijo Aoi ilusionado mientras estaba escondido detrás de una roca. Todos quieren callarse. No dejan oír, comentó Nobara un tanto molesta. Oh por Dios, ya van a comenzar, dijo Miwa ilusionada. Guarden silencio. Ya están en el puente, dijo Mai casi en un grito, y así todos los alumnos se pusieron a ver aquella escena desde la distancia. Sobre todo las chicas estaban ilusionadas de ver aquello. Yutaime y Gojo ya habían llegado a aquel hermoso puente. Ambos iban tomados de las manos mientras caminaban. Era momento de pasar al momento más importante del recorrido. Gojo se aclaró un poco la garganta. Yutaime, ¿podemos hablar? Yutaime lo miró curiosa. Claro, Gojo, ¿todo bien? Gojo empezó a guiarla por aquel hermoso puente a paso lento. Este ambiente no te trae viejos recuerdos. Debilucha sonrió un poco mirando las hojas rojas de los árboles. Yutaime miró un poco aquel paisaje, un poco. En realidad es nostálgico. Ya tú y yo nos conocimos aquí en Kioto hace más de 10 años, si mal no recuerdo. Sonrió aún sujetando fuertemente su mano. Hablando de eso, ¿tú recuerdas ese día cuando nos conocimos? Preguntó el albino un tanto curioso. Recuerdo algo. ¿Y tú? Gojo, respondió Yutaime mirando al hechicero. Este sonrió ante el recuerdo. Claro que lo recuerdo. ¿Cómo voy a olvidar el primer día cuando te conocí? Estabas vestida con tu clásico atuendo de Miko en aquella ceremonia y dije wow. Esa chica se ve muy débil. Yutaime rodó los ojos un momento por aquel comentario y después una sonrisa apareció en sus labios. ¿Y tú qué pensaste de mí la primera vez que me conociste? Yutaime, Gojo preguntó un tanto curioso. Yutaime se llevó la mano a la barbilla para recordar aquello. Mientras se detenían en medio de aquel bello puente, al fondo podía verse aquel hermoso santuario. Pues, dije, wow. Qué chico tan guapo. Pero, guardo un momento de silencio. Pero, preguntó Gojo un tanto curioso por aquella respuesta. Pero después de oírte hablar y de ver cómo me trataste la primera vez, dije, tan guapo pero tan imbécil, dijo sonriendo. Nunca respetarte a tus mayores. Gojo rió un poco por aquellas palabras. Soy un imbécil que te ama demasiado. Aunque debo confesarlo, siempre quise llamar tu atención por todos los medios, es por eso que siempre te molestaba. El albino tomó ambas manos de la azabache mientras la miraba a los ojos, y al final lo logré. Obtuve tu atención por completo. Como ahora que te tengo solo para mí, dijo Gojo mientras miraba alrededor. En aquel momento Yutaime notó que los alumnos no se encontraban en aquella área, y mucho menos Shoko. Ni Ichichi ni su bebé los había alcanzado. Tampoco había turistas cerca. Solo estaban ellos dos solos en aquel puente. Un momento. ¿Dónde están todos? Preguntó Yutaime mirando a todos lados. Yutaime. Empezó a hablar Gojo. Yo reservé este puente y el santuario al final de este para poder hablar personalmente contigo sin que nadie nos molestaran. Sonrió quitándose sus gafas negras. Yutaime lo miró. Curiosa, ¿tú pagaste para que nos dejaran a solas en este bellísimo lugar? Sí. Supuse que un lugar así de tranquilo sería bueno para hablar sobre nuestro último trato. ¿No lo crees? Gojo puso sus manos en las mejillas de esta y con su pulgar izquierdo acarició suavemente su cicatriz. Yutaime acarició un poco sus manos mientras lo miraba fijamente. La azabache estaba muy sonrojada por ver de cerca aquellos hermosos ojos azules. Gojo, sobre eso ya lo pensé bien.
Y ya te tengo una respuesta, dijo este en una leve sonrisa, pero antes de que me respondas con un sí o con un no. Yutaime, contéstame algo. Gojo respiró profundamente. ¿Tú eres feliz conmigo? Pregunto mirándola a los ojos. Yutaime seguía sonriendo. Lo soy. Soy feliz contigo hasta que me sacas de mis cabales, pero lo soy. Soy muy feliz a tu lado y a cada momento. ¿Y tú, Gojo? ¿Eres feliz conmigo y con Takeru? Pregunto curiosa. Gojo sonreía mucho ante esas palabras. Demasiado, diría yo. Soy tan feliz que también el día que te conocí me dije a mí mismo, esa debilucha será mi esposa algún día, dijo mirándola a los ojos. En aquel instante ambos guardaron un leve momento de silencio. Mientras se seguían mirando a los ojos era como si un mar de recuerdos los invadiera mientras el viento soplaba moviendo y dejando caer las hojas de diversos colores. De nuevo Gojo respiró profundamente. Entonces, es buen momento para volver a preguntar. Gojo con cuidado la fue soltado de las mejillas y traía una gran sonrisa en sus labios. Yutaime solo sonreía mientras veía como el albino daba unos pasos hacia atrás. La azabache se sonrojó demasiado pensando que éste se arrodillaría y le pediría matrimonio sacando un anillo, pero no fue así. El albino sacó la manzana de aquella canasta y jugó levemente con ella. Yutaime, ¿sabes cómo pedían matrimonio los antiguos griegos? Preguntó Gojo. Aquella pregunta desconcertó a Yutaime. ¿Qué? Esto debe ser una broma, ¿no? Y no sé cómo demonios ellos pedían matrimonio. Gojo, dijo haciendo una mueca. ¿Acaso Gojo iba hecha a perder aquella romántica escena? El albino rió un poco mientras jugaba con aquella manzana, pasándola de una mano a la otra. Gojo, no deberías jugar con la ofrenda del templo. Es de mala suerte, dijo molesta y mirándolo jugar con aquella manzana. En realidad, Yutaime, comenzó a hablar el albino, esta manzana no es ni para el templo ni es parte de ninguna ofrenda. Respondió mirándola con una gran sonrisa. ¿Cómo? Yutaime estaba desconcertada por aquello. El albino siguió hablando. En realidad esta manzana es lo que hace especial a esta propuesta de matrimonio, dijo sonriendo. Yutaime estaba sorprendida por lo que estaba escuchando. Yutaime, la chica que nos dio el mapa y nos dio las instrucciones, solo era una cómplice, al igual que los alumnos solo estaban actuando. Todo esto fue planeado en realidad. Sonrió mostrándole aquella fruta. Incluso, el encontrar esta manzana de más de 1000 yenes fue parte de este plan para pedirte matrimonio. Yutaime seguía sorprendida que ni las palabras le salían del asombro, y como dije en aquella noche de pasión, tenía que prepararte algo especial si quería pedirte matrimonio, y pensé que esto sería único, diferente y propio de un hombre con un hermoso perfil griego como yo, presumió Gojo sonriendo. Yutaime sonría mientras lo miraba y escuchaba atentamente. Sabía que era propio de aquel hechicero hacer las cosas a su manera. Gojo sujetó juguetonamente la manzana, como decía. Los antiguos griegos pedían matrimonio lanzándole una manzana a la mujer que querían para toda la vida. Aquella manzana pasó de su mano derecha a la izquierda rápidamente. Si la mujer a la que le proponían matrimonio atrapaba la manzana, era señal de que ella aceptaba ser su esposa. La manzana volvió a cambiar de mano. Yutaime se llevó las manos a la cadera, y si no querían atraparla manzana, ¿qué pasaba? Preguntó Yutaime un tanto curiosa. Supongo que el interesado le seguía lanzando manzanas hasta que ella dijera que sí. Sonrió este mientras lanzaba al aire aquella fruta y después la atrapaba con facilidad, a lo que Yutaime le respondió, bueno, debo decir que es una manera muy original y única de pedir matrimonio. Algo muy típico de ti, Gojo, dijo esta sonriendo. Oh, sí que lo es, una manzana. Dos amantes rodeados de un bello paraíso otoñal. ¿Qué mejor escenario para una propuesta de matrimonio, no lo crees? Dijo Gojo mirando alrededor. Por un momento era cierto. Aquello era un paraíso otoñal. Esta dibujó una gran sonrisa en sus labios mientras Gojo seguía dando unos pasos hacia atrás. El albino se alejó casi 1 metro de ella. Bueno, Yutaime, lo preguntaré una vez más si eres libre de atrapar la manzana o dejarla caer. Lo que sea que decidas, yo respetaré tu decisión, dijo este mirándola a los ojos. Yutaime lo miraba atenta. Yutaime Yori, alias, mi debilucha, la mujer que más amo en este maldito mundo y madre de mi hermoso hijo, dijo el albino sonriendo. La azabache sonrió mucho al escuchar aquellas palabras, que hasta sus mejillas dolían de lo rojas que estaban. ¿Te quieres casar conmigo? Lanzó suavemente aquella manzana en dirección de la azabache. Aquella manzana estaba a punto de caer. Para aquella mujer era como si aquella fruta se moviera en cámara lenta. Yutaime siempre fue buena en el béisbol y demás juegos que tuvieran que ver con atrapar una pelota. Así que atrapar aquella manzana entre sus manos fue pan comido. Yutaime traía aquella manzana entre sus manos, se la llevó al pecho y con una hermosa sonrisa dijo, acepto. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Yutaime? ¿Es que no te escuché? Gojo fingió hacerse el sordo. Yutaime gritó emocionada, dije que acepto ser tu esposa. Gojo, acepto casarme contigo. Yay. Dijo que sí. Gojo gritó y levantó las manos en señal de triunfo hacia el otro lado del puente. En aquel momento ambos hechiceros escucharon algunos aplausos y grito de emoción. Los alumnos y sus amigos estaban festejando desde el otro lado del puente. Yutaime se giró levemente para verlos. Los saludó y cuando regresó su vista hacia Gojo, este ya estaba de rodillas frente a ella. ¿Pensaste que no iba a darte un anillo de compromiso, cierto, Yutaime? Dijo guiñándole el ojo y sacando de su manga una cajita roja con un anillo de compromiso. Yutaime estaba muy roja por aquello, si lo llegué a pensar. Idiota, contestó Yutaime con una gran sonrisa en el rostro mientras Gojo deslizaba aquel anillo en su dedo anular izquierdo. Epílogo. El bebé de Yutaime era un niño, considerando para muchos un pequeño genio en potencia. Para otros simplemente era un niño muy hermoso que venía a ser una nueva generación en aquel mundo de hechiceros. Lo que sí quedaba muy en claro era que ese pequeño hacía que sus padres aprendieran algo nuevo cada día y que aquellos lindos recuerdos los guardaran en su corazón, como la primera vez en que Takeru gateó. Ambos adultos se llevaron un susto al no ver a Takeru en la sala sobre su alfombra de juegos. El pequeño había gateando hasta el pasillo y fue Megumi quien lo encontró en la entrada de su habitación. También fue inolvidable cuando dijo su primera palabra. Ambos adultos estaban emocionados por oír a su bebé, pa.
Pada, balbuceaba Takeru con sus ya 7 meses de vida, ¿a qué dice primero papá? Decía Gojo muy emocionado mientras grababa aquel momento con su celular. Yutaime sonrió, ¿a qué dice primero? Mamá, ¿verdad mi amor? Decía Yutaime haciendo reír a su bebé. Aquel bebé trataba de pronunciar más sílabas. Parecía ya estar listo para su primera palabra. ¿Qué intentas decir mi amor? Decía Yutaime motivando a su pequeño jugando sus manitas. ¿Dada es papá o mamá? Takeru, aquel pequeño siguió balbuceando un poco más hasta que al fin pudo completar una palabra. Mamá, dijo Takeru sonriendo. Yay. Festejo Yutaime mirando a Gojo. Te toca pagar la cena. Gojo sonrió por aquello. El hechicero más fuerte por fin había encontrado la felicidad y formado una familia después de tanto tiempo inclusive. Esa felicidad vino acompañada de una gran boda en primavera. Aquel evento se llevó a cabo solo 5 meses después de haberse comprometido en el Momiji. Gojo Satoru, aceptas a Yutaime Yori como tu legítima esposa y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, amarla y respetarla todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe. Decía aquel sacerdote mirando al novio. Gojo sujetaba la mano de Yutaime. Claro que acepto a esta debilucha como mi esposa. Dijo en una gran sonrisa. Y tu Yutaime Yori, aceptas a Gojo Satoru como tu legítimo esposo y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, amarlo y respetarlo todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe. Decía aquel sacerdote mirando a la novia, a lo que éste contestó. ¿Acaso tengo alguna otra opción? Aquello sorprendió al albino. Claro que acepto a este idiota como mi esposo. Terminó de decir Yutaime con una gran sonrisa. Las risas no faltaron y aquella ceremonia se llenó de vida con aquellos comentarios. Gojo, puedes besar a la novia, declaró el sacerdote. No sabe cómo estaba esperando a que dijera eso, dijo Gojo muy feliz acercando a Yutaime hacia él, y así esos dos se hundieron en un apasionante beso. Mientras todos sus invitados aplaudían y festejaban de que por fin esos dos se habían casado, aquella boda fue recordada como un gran evento en el mundo de la hechicería, ya que combinó lo tradicional con algunos toques modernos. Takeru era un niño muy activo para su primer año de vida, incluso el primer día en que por fin pudo caminar solo. Sorprendió a sus padres. Miren, Takeru ya se sostiene solo, dijo Sumiki mientras soltaba con cuidado las manitas de Takeru. Aquella chica se había encariñado tanto con aquel pequeño que ella lo cuidaba como si fuera su hermanito de sangre. Aquel pequeño empezó a dar sus primeros pasos solo, pero este se detuvo por un momento en el pasillo de la sala mientras miraba con quién de sus dos padres ir a www. Esto debo grabarlo. Takeru, ven con papi, decía Gojo muy emocionado sin soltar su celular. Takeru, ven con mami. Anda, ven mi vida, decía Yutaime abriendo sus brazos. No vayas con ella, Takeru. Mejor ven con papi. Tengo dulces, decía Gojo sacando una paleta. Gojo, eso es trampa, decía Yutaime mirando a su marido. En realidad es motivación, mi amor, sonrió el albino mientras esos dos discutían sobre con quién debería ir Takeru. Este pequeño simplemente dio sus primeros pasos para dirigirse con Megumi, el cual había llegado de una misión. Estoy en casa, dijo Megumi entrando en aquella sala, pero para su sorpresa, Takeru fue quien lo recibió caminando lentamente hacia él. Aquello sorprendió a Yutaime y a Gojo, ya que su pequeño había preferido ir con aquel joven que caminar hacia alguno de ellos dos. Incluso Sumiki se soltó a reír al ver la cara de estos mientras Megumi abrazaba a aquel bebé y lo saludaba. ¿Cómo estás, Takeru? ¿Ya dando tus primeros pasos, pequeño? Dijo Megumi sonriendo. Los hermanos Fushiguros trataban a Takeru como si fuera un hermano de sangre para ellos. Lo cuidaban y convivían mucho con él. Los años pasaban y en aquella academia de hechicería se podía ver a aquel niño correr por los pasillos y hacer una que otra travesura por los salones. Además le gustaba jugar en el patio principal con los Hugais del director. Abuelo Yaga, decía Takeru de ya 4 años. Takeru, ¿cómo te fue en la kinder? Preguntaba Yaga mientras cargaba a aquel pequeño que le llenaba de vida. Me fue muy bien. Abuelo, ¿podemos ir a jugar con los demás peluches del bosque? Por favor, preguntaba Takeru apuntando a los árboles y juntando sus manos en señal de por favor. Era sorprendente que aquel pequeño no sintiera miedo por aquellas maldiciones dentro de aquellos peluches o por las maldiciones en general. Claro. Vamos a visitarlos, decía el director tomando la mano de aquel pequeño al cual quería como a un nieto propio. Takeru era un pequeño lleno de energía como su padre, pero tenía el carácter de su madre. Sobre todo cuando se le hacía enojar, ya que hacía las mismas muecas que Yutaime. Tenía el mismo gusto por los dulces que Gojo, pero tenía potencial para el canto y la música como Yutaime. Podría decirse que ese pequeño tenía lo mejor de esos dos hechiceros. Eso hasta que un pequeño más llegó al mundo para hacerle compañía. ¿Dónde está ese idiota? Gruñó Yutaime. La pobre había olvidado el agonizante dolor que era dar a luz. Dijo que ya estaba cerca de aquí, dijo Shoko tomando la mano de su amiga. Yutaime había entrado en labor de parto aquella primavera. Exactamente 2 meses antes del cumpleaños número 5 de Takeru. Esta vez, la fuente se le rompió en casa y por suerte Shoko estaba con ella en aquel momento. Puja, Yutaime. Tu bebé ya está por nacer, decía la doctora que le estaba atendiendo. Yutaime pujaba y tomaba fuertemente la mano de su amiga. Se lo deje pasar cuando NACI o Takeru. Gruñó un poco. Respiró y luego volvió a pujar. Le dije que si con este segundo bebé no llegaba a tiempo, esta vez sí iba a matarlo. Quería gritar, puja un poco más, Yutaime. Ya casi está afuera la cabecita, decía la doctora. Yutaime seguía pujando. Yo sé que Gojo ya no tarda en llegar, senpai. Shoko le daba ánimos. ¿Y Takeru? ¿Quién irá por él al kinder? Gruñó Yutaime mientras seguía pujando. De eso no te preocupes, senpai. Sumiki dijo que ella iría por él. Tú solo concéntrate en esto. Puja, decía Shoko para calmar a su amiga. Una vez más, Yutaime, tu bebé ya está casi afuera. Puja, decía la doctora mientras aquel bebé nacía. Ya llegué, dijo Gojo entrando a aquella habitación, y tal como la vez en que nació Takeru.
El albino llegó justo a tiempo cuando su segundo bebé había llegado al mundo. Ese bebé lloraba con fuerza. Llegas tarde, idiota, decía Yutaime lleno de lágrimas y sudor. Pero con una gran sonrisa en el rostro por oír a su segundo bebé llorar, Gojo se acercó rápidamente a ella. En realidad, volví a llegar a tiempo, dijo dándole un beso en los labios. En aquel momento Shoko ayudó a su colega con aquel bebé cortándole el cordón umbilical. La castaña se acercó a sus amigos con el bebé en una cobija blanca. Yutaime. Gojo, felicidades, es una niña muy sana, decía Shoko en una gran sonrisa mientras les presentaba a aquella pequeña que lloraba muy fuerte unas horas después. Takeru conoció a su hermanita. Takeru, es momento que conozcas a alguien muy especial, decía Gojo muy animado. Abriendo con cuidado aquella puerta, su hijo lo miraba muy curioso. Yutaime ya estaba descansando en su lujosa habitación de hospital. La azabache traía en brazos a su pequeña, que nació con el cabello tan blanco como la nieve y sus mejillas estaban tan rosadas como las sakuras. Aquella pequeña tenía rasgos similares a los de su padre. Mami. Takeru entró corriendo a aquella habitación para ir a abrazar con cuidado a Yutaime. Takeru, mi niño hermoso, dijo en voz baja mientras con una mano abrazaba fuerte a su pequeño y con la otra sujetaba a su niña en aquel momento. Takeru se sentó con cuidado al lado de su mamá para ver a aquella niña. Gojo se acercó a ellos con una gran sonrisa. Ver a su familia hacía muy feliz a aquel hombre. Takeru, ella es Ayumi, tu hermanita, decía Gojo acariciando el cabello de su hijo. Aquel pequeño tenía una sonrisa en el rostro mientras acercaba su dedo para tocar la mejilla de su hermanita. Hola Sayumi, decía Takeru mirando a su hermanita, la cual abría levemente los ojos, los cuales eran de color ámbar. Gojo se sentó al lado de Yutaime. Le dio un beso en los labios mientras disfrutaba de estar con su familia. Te amo, dijo el albino al oído de Yutaime antes de plantarle otro beso en los labios. Solo puedo decir muchas gracias y espero les haya gustado esta historia. Ate, ¿verdad? Además de darles las gracias, vengo a agregar este apartado con más información sobre esta historia precuela. Quizás algunos ya la hayan leído, quizás otros ni sabían de su existencia, pero esta historia tiene una pequeña precuela la cual se llama Una familia, y pueden encontrarla aquí en mi perfil dorso de mano con índice hacia abajo, tono de piel claro. Dicha pequeña historia se sitúa 10 años atrás, donde Yutaime conoce a los hermanos Fushiguro, y Gojo da sus primeros indicios de que los dos podrían formar una familia junto a estos dos nuevos niños. Dicha historia es mencionada en este fic, ya que en uno de sus capítulos se hace mención de algunos recuerdos que tiene Megumi cuando era niño junto a Yutaime Sensei. Una familia fue la historia que dio inicio todo este fic bebé tono de piel claro. Además que gracias a la canción de Los Amantes, de Mecano, Playa Limbo ayudó a crear este bebé tono de piel claro. Sí, esa canción tuvo que ver con todo esto. Traducción: es un placer informar que esta historia está siendo traducida de manera oficial al idioma inglés por una bella persona de aquel fandom Palo de Corazones. Dicha traducción apenas va en sus primeros capítulos, los cuales ya pueden encontrar en la plataforma de AO3. Claro, es de manera oficial porque la maravillosa chica que la está traduciendo me pidió permiso y yo le di la autorización para poder traducir la segunda temporada. Hace poco me plantearon esta pregunta y por el momento puedo decir que esta historia no tendrá secuela o segunda temporada, a pesar de que esta familia apenas inició y que Takeru sería un niño muy travieso que sacaría lo mejor y lo peor de sus padres por él. Momento no está en mis planes alargar más esta historia, así que con este apartado doy por completado y terminado este libro.